Muchas son las historias contadas de la Ciudad de México, desde la extraordinaria historia de su fundación hasta ser el escenario de algunos de los sucesos más importantes de la época moderna. Si eres residente de esta ciudad, sabrás que si hay un lugar del cual evocan las historias más inquietantes, sobrenaturales e inexplicables, es sin duda el Mercado Sonora. Un recinto donde quienes van y quienes trabajan allí saben que se practican diversos tipos de negocios y donde lo más normal es la presencia del más allá. Hola, soy Eddie Drag, el futuro ingeniero de esta nación y el acreedor de 6 tarjetas del Metrobús. Ahora la verdadera pregunta es, ¿dónde están? ¿Cómo están, bandera? Sean bienvenidos una vez más a este su espacio. El día de hoy recorreremos, narraremos y descubriremos lo que se cuenta, lo que se dice y lo que se chismea del Mercado Sonora. Un mercado famosísimo por tener ese aire de terror y de misterio. ¿Qué se estará ocultando en su interior? Bienvenidos sean a las crónicas del subsuelo. Una experiencia extraña. Todo comenzó por mi culpa. Durante semanas estuve molestando a mi novio para que me llevara al Mercado Sonora. Él vivía relativamente cerca, conocía la zona y sobre todo conocía el mercado. Pero cada vez que se lo mencionaba encontraba alguna excusa, hasta que un día se cansó de que estuviera insiste e insiste y finalmente aceptó. Está bien, vamos. Yo estaba emocionada, pensaba que sería como visitar cualquier otro mercado de la Ciudad de México. Pero antes de salir comenzaron las advertencias. Su mamá me pidió que me pusiera ropa vieja, me amarraron el cabello, me hicieron cubrirme prácticamente hasta el ombligo y antes de salir de casa activamos nuestra ubicación en tiempo real. Ahí fue cuando comencé a preguntarme, ¿a dónde demonios me están llevando? Tomamos un camión que nos dejó prácticamente en una esquina del mercado y justo antes de bajar mi novio me tomó de la mano. Por nada del mundo me vayas a soltar. Pensé que estaba exagerando, pero entonces agregó, no te quedes mirando a la gente, tú siempre ve frente de mí. Bajamos y desde que puse un pie ahí, sentí que había entrado a otro mundo. Había gente por todas partes, personas pasando junto a nosotros, vendedores gritando desde sus puestos, perros ladrando desde alguna parte del mercado. Y mientras avanzábamos, los pasillos parecían hacerse cada vez más estrechos. El suelo estaba mojado, había objetos colgando sobre nuestras cabezas, figuras, juguetes, hierbas, cosas que ni siquiera sabía para qué servían. Y después estaban los olores. Dios, los olores. Había aromas que reconocía y otros que jamás había experimentado. Algunos eran tan fuertes que se quedaban atorados en la garganta. Pasamos frente a jaulas completas llenas de animales, peceras diminutas, perros ladrando, aves revoloteando, gente comprando, gente vendiendo, gente caminando como si todo aquello fuera perfectamente normal. Pero mientras avanzábamos, peor me sentía. Al principio pensé que solamente era el calor. Después pensé que era por la cantidad de personas, pero comenzó a pasar algo extraño. Sentía el cuerpo cada vez más pesado, como si llevara horas caminando, aunque apenas habíamos estado ahí unos minutos. Me sentía cansada, abrumada. Los sonidos comenzaron a mezclarse, las voces de los vendedores, los animales, los pasos, las conversaciones, todo al mismo tiempo. Y entonces apareció esa sensación, no sé cómo explicarla, solamente sabía una cosa, no quería seguir avanzando. Apreté con fuerzas la mano de mi novio y le dije, ya me quiero ir. Él me miró
y no preguntó absolutamente nada. No me dijo que esperara, no intentó convencerme de quedarnos otros 5 minutos, simplemente nos dimos vuelta y salimos rápido, casi corriendo. Cuando finalmente estuvimos afuera, sentí como si pudiera respirar otra vez. Le agradecí por haberme llevado, después le pedí algo. Nunca me vuelvas a traer aquí. Hasta el día de hoy no puedo asegurar qué fue lo que me pasó dentro del mercado Sonora. Tal vez solamente fue un ataque de ansiedad, el calor, los animales, los olores, la cantidad de personas acumuladas en aquellos pasillos. Quizá mi propia cabeza comenzó a jugar conmigo después de todas las advertencias que había escuchado antes de entrar, y probablemente esa sea la explicación. Pero hay algo que todavía me resulta extraño. No recuerdo haber sentido miedo de algo en específico, no vi ninguna aparición, nadie me amenazó, no ocurrió absolutamente nada que pudiera señalar y decir, fue eso. Simplemente mi cuerpo quería salir de ahí, como si alguna parte de mí hubiera entendido algo mucho antes que yo, más allá de la zona de animales. Yo iba seguido al mercado Sonora y, para ser sincera, nunca me había pasado nada extraño. Normalmente iba a comprar cosas, juguetes, curiosear un rato y después regresaba a mi casa. Era un mercado. Extraño en algunas partes, sí, pero un mercado al final de cuentas. Hasta que un día decidí meterme por unas calles que estaban a un costado. No estaba buscando nada paranormal, ni siquiera estaba pensando en las historias que se cuentan de ese lugar. Simplemente estaba caminando, hasta que terminé llegando a una parte de atrás del mercado, y ahí el ambiente cambió por completo. Yo ya conocía la zona donde tienen animales, de hecho siempre había tratado de evitarla, no solamente por los olores o por las condiciones en las que tienen algunos de ellos, sino porque sabía perfectamente que algunos eran comprados para cosas que preferiría no imaginar. Pero aquel día terminé entrando todavía más, hasta llegar a una parte que nunca había recorrido, la zona donde venden cosas relacionadas con brujería y esoterismo. Y sé cómo va a sonar esto. Probablemente fue sugestión, probablemente mi cabeza comenzó a relacionar lo que estaba viviendo con todas las historias que había escuchado sobre ese mercado. Pero desde que entré, sentí que algo estaba diferente. Era esa sensación incómoda de cuando sabes que alguien te está mirando. Volteaba discretamente. Nada. Seguía caminando. Y otra vez, esa sensación, como si hubiera alguien detrás de mí. Entonces volteaba, y tampoco había nadie. Con cada paso comencé a sentirme más paranoica. Los puestos estaban llenos de cosas que jamás había visto. Objetos extraños, figuras, hierbas, imágenes, cosas que ni siquiera sabría decir qué eran o para qué se utilizaban. Y lo peor no era verlas, era pensar que si estaban ahí era porque alguien las compraba. Seguí caminando, intentando convencerme de que no pasaba nada, porque realmente no estaba pasando nada. Nadie me estaba siguiendo, nadie me estaba hablando, nadie me había amenazado, no había absolutamente nada paranormal, pero esa sensación no desaparecía. Al contrario, mientras más avanzaba, más quería salir de ahí, hasta que terminé entrando por otro pasillo, y de pronto comencé a escuchar a los animales. Había borregos, chivos, perros, e incluso recuerdo haber visto gatos egipcios, y algo me llamó muchísimo la atención, era lo tranquilos que estaban algunos, demasiado tranquilos. Seguramente existe muchísimo más en esa parte del mercado, más pasillos, más puestos, más cosas que nunca alcancé a ver, pero sinceramente ya no quiero averiguarlo. Así que seguí caminando hasta encontrar una salida. Y cuando finalmente dejé atrás esos pasillos, entendí por qué tanta gente habla de lo extraño que se siente recorrer ciertas partes del mercado. Porque a mí no me pasó nada. Y quiero dejar eso muy claro. No me pasó absolutamente nada. Tal vez solamente me sugestioné. Tal vez fueron los objetos, los animales, las historias. Pero existe una diferencia enorme entre escuchar historias sobre un sitio y caminar dentro de él. Porque por más que intentaba repetirme que no había nadie detrás de mí, durante todo el recorrido nunca pude quitarme esa sensación de que algo venía siguiéndome. El hombre de los tatuajes.
Esto ocurrió durante Día de Muertos. Habíamos ido al Mercado Sonora buscando algo bastante normal, un disfraz para mi bebé. Nada más. El problema fue que en algún momento tomamos una entrada equivocada y terminamos metiéndonos directamente al mercado. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente atravesaríamos algunos pasillos, encontraríamos por dónde salir y continuaríamos buscando el disfraz hasta que llegamos a una parte donde el camino comenzó a hacerse cada vez más estrecho. Había puestos de ambos lados, gente pasando, objetos colgando, y entre todos esos locales hubo uno que inmediatamente llamó mi atención. Era diferente, tenía figuras y objetos relacionados con cosas satánicas y esotéricas. No quiero juzgar a las creencias de nadie, pero sinceramente ese puesto me daba muy mala espina, y detrás de él había un hombre. Era alto, moreno, musculoso. Tenía gran parte del cuerpo cubierta de tatuajes, con símbolos que parecían estar relacionados con lo mismo que vendía. El problema era que el pasillo frente de su puesto era extremadamente pequeño y nosotros teníamos que pasar por ahí. Así que levanté mi mirada buscando hacerle una señal, algo tan simple como ¿podemos pasar? Y entonces él me miró. No sé cómo describir esa mirada. No parecía enojado. Tampoco recuerdo que hiciera algún gesto extraño. Simplemente me miró fijamente. Pero había algo en sus ojos, algo que inmediatamente me hizo sentir incómoda. Era una mirada demasiado profunda, de esas que por alguna razón hacen que quieras apartar los ojos. Sentí muchísimo miedo, pero pasamos, seguimos nuestro camino. Y eso fue todo. El hombre nunca nos siguió, nunca nos dijo nada, ni siquiera volvió a acercarse a nosotros. Conforme pasaban las horas, terminé olvidándolo. Llegamos a casa, continuamos nuestro día, y cuando llegó la noche, aquella mirada ya ni siquiera estaba en mi cabeza, hasta que me dormí, porque durante la madrugada soñé con él, el mismo hombre, la misma cara, la misma mirada que había visto unas horas antes en aquel pasillo, pero esta vez estaba hablando. Decía cosas que yo no podía entender, palabras extrañas. Sonaba como si estuviera hablando en algún dialecto o en alguna lengua que jamás había escuchado, y mientras hablaba, yo solamente podía verle el rostro. Lo recuerdo perfectamente porque no se sintió como uno de esos sueños absurdos que comienzas a olvidar apenas despiertas. Este se sentía demasiado real. Hasta que desperté y entonces escuché a mi bebé. Estaba llorando. Esa noche estuvo extremadamente inquieto. Lloraba muchísimo. Intentábamos tranquilizarlo, pero volvía a llorar. Y yo no podía dejar de pensar en el sueño, en aquellas palabras que no entendía, en el rostro de ese hombre y especialmente en su mirada. Sé perfectamente que pudo haber sido una coincidencia. Quizá aquella persona simplemente me intimidó y mi cerebro conservó su rostro hasta hacerlo aparecer en mis sueños. Y mi bebé pudo haber pasado una mala noche por cualquier otra razón. Eso sería lo más lógico. Pero aún así, hay algo que hasta el día de hoy me resulta inquietante. De todas las personas con las que me crucé aquel Día de Muertos, de todos los rostros que vi dentro del mercado Sonora, ¿por qué mi mente decidió recordar precisamente el suyo? Y aún peor, ¿por qué aquella noche sentí que él también se acordaba de mí? Las chicas del mercado. Una vez fui al mercado Sonora acompañado de mi tío. Durante el recorrido terminamos pasando por una de esas zonas que inmediatamente reconoces, aunque nunca hayas estado ahí. Los puestos estaban llenos de hierbas, amuletos, veladoras, imágenes y toda clase de objetos utilizados para limpias, rituales y diferentes prácticas relacionadas con la magia. Yo simplemente caminaba observando los locales y recuerdo perfectamente las personas que los atendían. En su mayoría eran señoras, mujeres ya bastante grandes, algunas sentadas detrás de sus puestos, otras acomodando hierbas o atendiendo a las personas que se acercaban. No ocurrió nada extraño. Nadie nos habló, nadie intentó detenernos. Pasamos por aquellos pasillos y continuábamos recorriendo el mercado como si nada, hasta que ya estando bastante lejos de esa zona, mi tío hizo un comentario, uno bastante normal, incluso estaba riendo cuando lo dijo. Oye,
Estaban muy guapas las chicas de esos pasillos, ¿no? Me quedé callado. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Cuáles chicas? Mi tío volteó a verme confundido. Pues las que estaban atendiendo los puestos. Sentí algo extraño en el estómago, porque yo había estado caminando a su lado. Habíamos recorrido el mismo pasillo, vimos los mismos puestos, pasando frente a las mismas personas, pero había un pequeño problema. Yo no había visto a ninguna chica, ni una sola. Todas las mujeres que yo recordaba atendiendo aquellos locales eran señoras de edad avanzada. Le pregunté otra vez para asegurarme, pero él insistía. Según mi tío, algunas de esas mujeres que había visto eran jóvenes y bastante atractivas. Yo preferí dejar la conversación hasta ahí. Tal vez simplemente no presté suficiente atención. Quizá él estaba hablando de otras personas que yo ni siquiera había notado. Eso sería lo más lógico, y probablemente ahí habría terminado todo, si tiempo después no hubiera recordado algo. Una historia que alguna vez escuché precisamente sobre personas que practicaban magia. Decían que algunas mujeres eran capaces de realizar ciertos trabajos para alterar la manera en la que otras personas la percibían. No cambiar su cuerpo, no transformarse realmente, simplemente hacerte ver algo que no estaba ahí. Nunca supe si aquella historia tenía algo de verdad. Tampoco puedo asegurar que lo que ocurrió ese día tuviera absolutamente nada que ver. Pero desde entonces hay una pregunta que nunca pude sacarme de la cabeza. Mi tío y yo caminamos juntos, por el mismo lugar, a la misma hora, frente a las mismas personas. Entonces, ¿por qué él recuerda haber visto mujeres jóvenes y yo solamente recuerdo haber visto ancianos? El niño o el mercado. Yo voy muy seguido al mercado Sonora. Me dedico a vender cosas de Halloween, así que cuando se acerca la temporada suelo ir para buscar mercancía, y otras veces simplemente voy por artesanías. Después de tantas visitas, podría decir que conozco bastante bien el mercado. Sé por dónde caminar, qué zonas visitar y sobre todo qué pasillos prefiero evitar. Hay una parte relacionada con la santería, magia y diferentes prácticas esotéricas por la que trato de no pasar. Y no precisamente porque alguna vez haya visto algo paranormal, es por cómo se siente estar ahí. Desde antes de entrar a ciertos pasillos puedes percibir el olor. Es difícil describirlo. Hierbas, humo, diferentes sustancias y algunas veces algo parecido a carne podrida. Mientras caminas, algunas personas intentan llamar tu atención. Ofrecen limpias, rituales, trabajos. Hay quienes incluso intentan convencerte de entrar a sus locales. Yo aprendí simplemente a seguir caminando, no mirar demasiado, no detenerme y continuar con lo que fui a hacer. Pero hay otra zona que también intento evitar siempre que puedo: los animales. He visto muchísimos allá adentro: aves, perros, gatos, chivos y animales que sinceramente jamás habría imaginado encontrar a la venta en un mercado de la Ciudad de México. De hecho, una vez vi como una chica estaba negociando la compra de un mono. Sí, un mono. Toda esa parte tiene un olor horrible. No sé si sea por la cantidad de animales encerrados por la sociedad o por las condiciones en las que algunos se encuentran, pero hay veces en las que el olor se vuelve insoportable, y después de visitar tantas veces el mercado, pensé que ya nada de ahí podía sorprenderme, hasta que un día llegué prácticamente hasta el final. Ahí encontré algo que nunca había visto. Era una figura de un niño Dios. No recuerdo exactamente qué nombre tenía, pero definitivamente no estaba colocado como cualquier otra figura religiosa. Tenía todo un espacio preparado alrededor. Estaba adornado. Había cosas colocadas enfrente de él, y por la manera en que estaba acomodado, casi parecía un altar dedicado a una virgen. Me acerqué un poco para observarlo, y entonces vi su rostro. De sus ojos bajaban unas marcas rojas, como lágrimas. Parecía estar llorando sangre. Obviamente aquello podía ser pintura, alguna decoración, parte de la propia figura. No tenía manera de saberlo, pero lo que realmente me llamó la atención no fue el niño, fue la gente. Mientras estaba ahí, vi cómo varias personas se acercaban. Algunas permanecían frente a la figura durante un rato, y otras parecían hablar con él, no rezar desde lejos, no solamente persignarse y continuar. Se acercaban y hablaban, como si del otro lado
hubiera alguien escuchando. Yo me quedé observando unos segundos, después preferí seguir caminando. He regresado muchísimas veces al mercado Sonora desde entonces. He vuelto a escuchar a los vendedores, he vuelto a percibir esos olores, he vuelto a caminar junto a puestos llenos de cosas que probablemente nunca voy a entender. Pero aquella figura es una de las pocas cosas que todavía recuerdo perfectamente. Porque en un mercado famoso por sus historias de magia, santería, rituales y toda clase de creencias, encontrarte con un niño Dios no debería de tener absolutamente nada extraño. Lo extraño era verlo aparentemente llorando sangre. No mire. Yo era muy pequeña cuando ocurrió. Debía tener unos 6, quizá 7 años. Había ido con mis papás al mercado Sonora y sinceramente a esa edad no entendía absolutamente nada de lo que podía encontrarse en ese lugar. Para mí solamente era eso, un mercado. Pero mientras caminábamos, en algún momento tomamos un camino equivocado. Nos metimos por unos pasillos que no conocíamos y terminamos llegando a la zona donde realizaban limpias. Lo primero que recuerdo son los tambores. Había muchísima gente, la mayoría estaba vestida completamente de blanco y todos parecían estar concentrados en lo mismo. Los tambores marcaban un ritmo constante, una y otra vez. Las personas seguían aquel sonido completamente metidas en lo que estaban haciendo. Yo solamente miraba, no sabía por qué estaban vestidos así, ni qué significaban los tambores. Pero incluso siendo una niña, recuerdo perfectamente que aquel lugar me hacía sentir incómoda. Entonces puse un poco más de atención y fue cuando lo vi. En una de las esquinas había una figura enorme. Yo solamente podía describirla como un indio negro gigante. Estaba rodeado de veladoras. Su tamaño, su apariencia, las llamas alrededor, todo aquello me impresionó muchísimo. Y mientras los tambores continuaban sonando detrás de mí, yo no podía dejar de mirarlo. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Probablemente fueron solamente unos minutos. Pero cuando eres una niña y no entiendes nada de lo que estás viviendo, unos minutos pueden sentirse eternos. Recuerdo que quería irme. La gente de blanco, los tambores, las veladoras, aquella figura enorme observando desde la esquina, todo junto hacía que el ambiente se sintiera demasiado pesado. Finalmente mis papás y yo encontramos por dónde continuar y salimos de esa parte del mercado. Pensé que ahí terminaba todo, pero cuando finalmente estuvimos afuera comenzó a dolerme la cabeza. Y no fue un dolor pequeño. Recuerdo haber tenido un dolor horrible durante un buen rato. Por supuesto, pudo haber sido cualquier cosa, el ruido de los tambores, los olores, el calor, la cantidad de personas o simplemente el miedo de una niña que acababa de entrar accidentalmente a un lugar que no comprendía. Con el tiempo, aquella experiencia quedó solamente como un recuerdo extraño de mi infancia, hasta que después descubrimos algo, que el día era el día de San Lázaro. Y hasta aquí nuestro recorrido por el inframundo. ¿Qué les pareció? El mercado Sonora es uno de los lugares más enigmáticos y escabrosos de la ciudad. Y aún sabiendo todo esto, estoy seguro que ni siquiera hemos descubierto lo más denso de este mercado. Pero esa parte ya no nos toca a nosotros. Por ahora. Sin más, gente, espero que en serio les haya encantado, espero que les haya entretenido. Yo soy Eddie Drake y nos estaremos viendo hasta la siguiente. Adiós. Chao, guapos.